Y en el vídeo de hoy os hablo de las lecturas del mes de enero. Quedaros que empezamos. Hola lectoras, hola lectores, sí, ya sé que voy un poco tarde, que estamos ya finalizando, o bueno, a lo mejor incluso cuando hayáis visto este vídeo ya hemos finalizado el mes de febrero, no lo sé muy bien, pero tenía pendientes de hablaros de las lecturas del mes de enero, y la verdad que muchas de ellas fueron lecturas muy sorprendentes para mí, así que no quería dejar pasar la oportunidad de compartirlo con vosotras. Vamos allá con el primero de los libros que leí, lo vamos a hacer en el orden consecutivo. El primero de los libros fue Una corte de niebla y furia, de Sarah J. Maas. La verdad que cuando leí el primero, Una corte de rosas y espinas, creo que fue, el primer libro, si lo habéis leído, lo sabréis, se queda en un punto en el que tienes que seguir leyendo. O sea, es que si te gusta el libro, porque bueno, si no te gusta y no te engancha, evidentemente no, pero si el libro te ha gustado, se queda en un punto en el que tú tienes que continuar la historia. Así llega Una corte de niebla y furia de Crossbooks, 583 páginas y un precio de 16,95. Bueno, este libro, para mí, que he leído 3 de los 5 que conforman ahora mismo la saga, es el mejor. O sea, este libro es, bueno, es tremendo. Si el primero ya me gustó, porque el primero me encantó, este segundo tiene un giro, una historia, unos personajes brutales, brutales. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este libro queda tan alto, o sea, el final queda tan arriba, que yo creo que lo terminé y no sé si ese día, bueno, no, ese día seguramente no, pero al día siguiente o pocos días después, yo fui y compré el siguiente. El siguiente, Una corte de alas y ruina, que habréis visto en el libro de... En el libro no, en el vídeo de compras de los libros del mes de enero. Como os digo, lo compré rápidamente y me puse a leerlo, porque os digo, el segundo queda en un punto tan alto que tienes que seguir leyendo. Sin embargo, me ha gustado mucho más el segundo que el tercero. Y mira que el tercero es mucho más épico. Lo que narra tendría que ser, no voy a decir mucho mejor que el segundo, pero tendrías que meterte todavía en la historia mucho más. Sin embargo, no sé por qué no me ha gustado tanto. No sé decir si es que me ha parecido predecible, no sé muy bien el qué. Hombre, me ha gustado, ¿eh? No, no voy a decir que no me ha gustado, porque la saga me está gustando mucho. Pero no llega, desde luego, para mí a los niveles de Una corte de niebla y furia. De hecho, cuando he terminado este, he decidido parar. No voy a continuar con la saga de momento. Seguro que continúo más adelante, ¿eh? No quiere decir que la vaya a abandonar, pero sí que es cierto que este tercero ha llegado al punto tal vez de cansarme un poco, y de momento voy a dejar la saga acotar, perdón, un poquito parada. Si visteis el vídeo de mis propósitos lectores para el año 2022, en él os decía que quería releer La sombra del viento y los 3 libros que tengo de momento de la tetralogía de El cementerio de los libros olvidados. Bueno, pues efectivamente, me he leído en enero no solo La sombra del viento, sino también El juego del ángel, ¿vale? Los 2 primeros libros. Deciros que yo este libro lo tengo lo tengo aquí desde el año 2004, 6 de enero de 2004, es decir, me lo trajeron los Reyes Magos. Fue la primera vez que yo lo leí, y desde entonces no lo había vuelto a leer. Tenía muchas ganas de releerlo. Creo que me ha apasionado igual que la primera vez. Es un libro que, mirad todo lo que tengo señalado de frases e ideas que me han llamado la atención y me han gustado. ¿Qué decir del cementerio de los libros olvidados? ¿Qué decir de Daniel Sempere, de Julián Carax? ¿Qué decir de esa Barcelona de posguerra? De ese escenario que Carlos Ruiz Zafón recrea tan bien. Yo ya lo he dicho alguna vez, me encantan las novelas que están narradas, que están en la Barcelona industrial, y en la Barcelona ya después un poco más decrépita de lo que fue la posguerra. Me encanta ese escenario, me encantan esas novelas inspiradas en Barcelona, y La sombra del viento es para mí una obra maestra. Un libro que habla de libros, un libro que a su vez tiene
misterio, tiene mucha humanidad, tiene unos personajes que hacen que te enamores de todos y cada uno de ellos. Y en fin, lo mismo que os he dicho, que me ha apasionado igual que la primera vez. La segunda novela, El juego del ángel, está más o menos basada en los mismos personajes, pero nos vamos una generación atrás en el tiempo, ¿vale? Sin embargo, no es una precuela, es decir, no debéis leer El juego del ángel antes que La sombra del viento, porque habría muchas cosas que os descolocarían, ¿de acuerdo? El juego del ángel, con respecto a La sombra del viento, es un libro mucho más oscuro, mucho más siniestro y en líneas generales mucho más, tal vez es oscuro, siniestro, más misterioso. A mí me gusta muchísimo, a mí los dos me encantan. El primero es el primero, es decir, el primero que te abre la historia del mundo del cementerio de los libros olvidados. Bueno, pues qué queréis que os diga, pero que El juego del ángel desde luego es un digno sucesor, si bien es cierto que ya no recordaba muchas de las cosas de este libro y me costó darme cuenta de que es que nos estábamos situando en un momento anterior de la historia. O sea, al principio creía que estábamos hablando de los mismos personajes del señor Sempere, hasta que me di cuenta que es que el señor Sempere no era el de la primera novela, sino el padre, ¿vale? Pero una vez que ya me situé y me hice una composición de lugar, pues todo perfecto. Seguimos en esa Barcelona, seguimos con la historia del cementerio de los libros olvidados. Llegan personajes nuevos, hay personajes nuevos desde luego en este libro, pero seguimos con la librería del señor Sempere, el cementerio de los libros olvidados, pero como os digo, en una historia con giros mucho más oscuros y mucho más siniestros y misteriosos. La siguiente historia que leí fue el libro que vino en la caja Bookish del mes anterior. Es Un reflejo velado en el cristal de Helen McCloy. Es una autora norteamericana, creo que de los años 30, de la cual nunca se había editado nada en español. Y la editorial Hoja de Lata nos la acerca por primera vez. Me ha gustado mucho. Un reflejo velado en el cristal es un libro que se centra en el mito del doppelganger. El doppelganger o el doble es como si dijéramos el fantasma de una persona viva. Y esa es la idea principal de este libro. En este libro tenemos a ¿cómo se llama? Faustina, no me acuerdo del nombre. Faustina, que es una profesora joven de un internado de niñas de muy buena posición, de chicas jóvenes de muy buena posición en Nueva York, en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, y la despiden de un día para otro y sin que ella comprenda por qué la despiden, sin darle mayores explicaciones. Ella sospecha que es por una serie de habladurías que hay sobre ella, porque ya le ha pasado en otro colegio y la han despedido por el mismo motivo. Bueno, ella empieza un poco a hablar con una... Ella era una persona muy solitaria y empieza a hablar con una profesora con la que sí había llegado a trabar amistad y se empieza a descubrir un poco qué es lo que pasa. Esta profesora se lo comenta todo a su prometido, que es un psiquiatra. Con todo esto no os estoy haciendo spoiler, porque esto es lo que pasa al principio del libro, ¿vale? Esto está en la sinopsis. Y entonces el psiquiatra, pues desde un punto de vista lógico, racional y científico, piensa que todas esas habladurías de que realmente eran que a estas chicas se la veía en dos lugares a la vez, es decir, lo mismo la estaban viendo en la cocina que por un cristal la estaban viendo fuera en el jardín, y eso asustaba mucho tanto al personal del colegio como a las niñas, pues que eso no podía ser, que eso que a él le daba igual que la gente lo estuviera viendo, porque eso tenía que tener una razón científica. Entonces él se propone saber qué es en realidad lo que ha pasado. Claro, y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo consigues tú explicar racionalmente cómo se puede llevar ese tema de que además con tantos testigos, porque no son ni una ni dos, una persona tenga un doble, una especie de fantasma de una persona viva, ¿no? Lo que os digo, el mito del doppelganger. Me ha gustado muchísimo. Desde luego es una autora, Helen McCloy, Nueva York 1904, Woodstock 1992. Yo no la conocía para nada y espero que se editen más libros de ella en español,
Yo no tengo un nivel de inglés como para poder leer directamente en inglés y espero que la editorial Hoja de Lata nos siga trayendo obras de Helen McCloy porque esta me ha gustado muchísimo. El último de los libros que leí en físico porque todavía me queda uno en digital, es Una visita inesperada de Irenea Morales. Mirad qué edición más bonita, más cuidada. Yo este libro lo compré directamente a la editorial, que es Versátil Narrativa. Lo vi en Instagram, en el Instagram de la editorial. Me llamó mucho la atención la premisa y lo compré directamente a la editorial. Me lo enviaron sin gastos de envío. Y muy bien porque te mandan el marcapáginas, una libretita, la verdad que en ese sentido perfecto. Pero ¿qué me ha ocurrido con Una visita inesperada? Que no me ha entusiasmado demasiado. Me encantaba la premisa, que ahora os diré. Me gustó mucho cuando empecé a leer, pero después, ¿cómo deciros? Se ha quedado todo como muy superficial. Aquí estamos hablando de Londres 1913. Hay una joven viuda, una mujer ya acostumbrada a llevar los negocios de su marido con personalidad y tal, y tiene una hermana más joven que estaba en ese momento de viaje y ella pretende, cuando la hermana regrese, pues bueno, presentarla en sociedad, los típicos bailes londinenses, en fin, todo muy Bridgerton en ese sentido. Pero cuando la hermana llega le dice que ella ya ha encontrado un prometido en ese viaje y que además pues ha entrado en contacto con una señora estupenda que resulta ser que ha comprado una vivienda, una casa de veraneo que había sido de una tía o una tía abuela de ellas dos y que las invita a pasar el verano. Entonces, bueno, cambian los planes y van allí y van con un grupo de personas, entre las que está el prometido de la hermana pequeña, por supuesto esta señora, un grupo de personas en principio todos muy agradables para pasar el verano. Enseguida empiezas a ver que nada es lo que parece, que hay historias que vienen del pasado, que la casa tiene su propia trama, y la verdad que la historia en ese sentido está muy bien, la premisa está muy bien y la idea me atraía. Pero después, sin embargo, el desarrollo no me ha gustado demasiado. Se queda todo como muy superficial, no se ahonda en los personajes, no se ahonda en la historia y a mí me ha sabido a poco. Si este libro, en vez de tener 330 páginas, tiene 500 y la historia se desarrolla con más profundidad, tanto la historia como los personajes, este libro me hubiera encantado. Pero ya digo, aunque la premisa es muy buena y la edición es preciosa, a mí se me ha quedado todo un poquito superficial, incluso me ha aburrido en cierto punto y lo dejé parado ahí como una semana o así hasta que terminé de leerlo. Y el último libro que leí en el mes de enero, en este caso ya en digital, en el Kindle, fue El cuarto mono de J.D. Barker, que estaréis viendo por aquí la portada. Bueno, yo soy amante del thriller, creo que es, junto con el terror, el género que más me gusta leer. Narrativa actual, thriller, terror, más o menos es lo que más me gusta, aunque bueno, leo otras cosas por supuesto. Y yo tenía que leer El cuarto mono, era de esos libros que estaba ahí en la lista de libros pendientes porque todo el mundo habla tan bien, todo el mundo amante del género thriller te dice que tienes que leer El cuarto mono. Creo que eso, no sé si es una bilogía o creo que es una trilogía, ¿vale? Pero el primero es El cuarto mono. Pero qué deciros del cuarto mono, yo aquí voy a jugar a abogado del diablo y creo que voy a ir en contra de la opinión mayoritaria. A mí no me ha entusiasmado hasta el final. Es cierto que el final tiene un giro tan impresionante que merece la pena leerlo. Ahí sí voy a ser totalmente sincera. Bueno, ¿qué pasa con el cuarto mono? El cuarto mono realmente es un asesino en serie que ha estado matando chicas a lo largo de los años, de manera que cuando conseguían ya olvidarse de él volvía a matar a otra. Y siempre seguía el mismo modus operandi. Primero les quitaba una oreja y mandaba esa oreja a un familiar, después la lengua y después los ojos y después ya aparecían muertas.
Él con estos asesinatos lo que pretende es castigar, aplicar la ley, su justicia sobre alguien que cree que ha hecho el mal. Bueno, al principio del libro aparece una persona atropellada porque la ha atropellado un autobús y esa persona lleva un diario y una caja en la que lleva una oreja, ¿vale? Por lo que acaban de encontrar al cuarto mono. Bien, el libro parte ya con esa premisa. Hemos encontrado al cuarto mono. Pero claro, ahora hay una chica que está en peligro porque está en algún sitio y tenemos que encontrarla antes de que muera. El libro va a tener dos saltos temporales, en la actualidad, que es esa historia, y después la historia que cuenta el diario que llevaba el cuarto mono en su gabardina, en el que habla de toda la infancia que tuvo, ¿de acuerdo? O sea, va a tener esos dos saltos temporales. Si bien la historia está bien, a mí me descoloca un poco como el saber desde el principio que el cuarto mono ha aparecido, ¿vale? Eso como que me descoloca. Es tal vez un esquema de thriller que me descolocó un poco. Pero lo que no me gustó fue que todo el tema del equipo policial que lleva el caso, yo estoy más acostumbrada a leer thrillers en los que también son importantes las vidas de esas personas, ellos como personajes, y se ahonda más en ellos. Sin embargo, aquí no. Aquí sabes que está, sí, fulanito, menganito, sutanito, tal, pero como que se pasa muy por encima por lo que es su historia personal. Si volvemos al cliché de inspector, investigador o inspector principal que ha sufrido un trauma en su vida, ¿vale? Eso también lo tenemos en el cuarto mono, pero como os digo, estoy más acostumbrada a que se le dé más importancia a esos personajes investigadores y aquí no. Entonces, vuelvo al mismo punto. Eso me descoloca un poco que desde el principio, eso, nos encontremos con que el cuarto mono ya está ahí. Y también es cierto que la parte en la que narra los sucesos de la infancia de este sujeto son muy... bueno, ahí nos vamos a encontrar unos personajes odiosos y sucesos muy desagradables. Yo con eso no suelo tener problema, pero sí que, bueno, no es un libro muy apto para estómagos sensibles. Vuelvo a decir, a lo largo de la lectura de este libro, que no son demasiadas páginas, bueno, son 560 páginas, en muchos puntos me planteé dejarlo, porque no me estaba llamando la atención, no me estaba gustando, pero seguí, porque dije, algo tiene que tener. Efectivamente, tiene un giro final que hace que tal vez merezca la pena el libro. Pero claro, te tienes que tragar 500 páginas o más hasta que llegas a ese giro. Entonces, bueno, os digo, esa ha sido mi impresión del cuarto mono. Ahí me voy a quedar, no creo que siga la saga, sinceramente. Pero esa ha sido mi impresión. Sí, el libro al final, en cómputo general, merece la pena, pero a mí hay cosas que no me han gustado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Han sido 7 libros leídos en el mes de enero. Y bueno, ha habido un poco de todo, pero desde luego ha habido grandes lecturas, relecturas, ha habido un poco de todo, fantasía, thriller, clásico, y me ha gustado mucho en líneas generales lo que han sido las lecturas de este mes, por supuesto con sus más y con sus menos. Y ahora sí, aquí me despido de todas vosotras y vosotros, agradeciendo muchísimo que si has llegado a este canal por casualidad y te gusta el tema literario, te suscribas, porque estamos empezando y siempre los comienzos son difíciles, y os dejo en la cajita de información tanto el enlace a mi canal principal, que es un canal de perfumería, como los enlaces a las redes sociales. Un fuerte abrazo.